¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos en Pasos Perdidos para cerrar ya esta semana intensa de actividad en la Cámara de Diputados con la presencia de algunos funcionarios nacionales y también con la expectativa de una reunión importante esta tarde entre el presidente de la Nación, que va a estar recibiendo a referentes de aquí del Poder Legislativo, en este caso a los diputados de La Libertad Avanza, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a también el presidente del bloque, Gabriel Bornoroni, y a los otros dos presidentes de los bloques aliados. Uno integra la Alianza de La Libertad Avanza, que es el diputado Sago, del Movimiento de Integración y Desarrollo, y también a Cristian Ritondo, del PRO, diputado de la provincia de Buenos Aires y que lleva la conducción de este bloque aliado al gobierno nacional para, bueno, analizar los siguientes pasos a seguir. Está todavía la posibilidad del veto la semana próxima de el DNU, de la ley, sobre todo, que tiene que ver con la modificación de los haberes jubilatorios. Obviamente, todavía sigue la tensión del DNU 7023 aquí con posibilidades en algún momento de ser derogado. La discusión sobre el presupuesto 2025 que tiene que empezar en poco tiempo y por otro lado también el avance en una serie de iniciativas que están aquí en discusión y que la semana que viene seguramente van a retomarse esos temas. Así que en un ratito nada más con mis colegas vamos a repasar toda esta información y proyectos que también están presentando los diputados. La posibilidad de hablar con algún legislador en el día de hoy, en esta jornada tan lluviosa que anticipa un sábado aquí en el AMBA con mucha lluvia. Así que veamos bien cómo está el clima y les contamos enseguida lo que se ve en la ciudad de Buenos Aires. Aquí la lluvia, 11 grados hace, 11 grados hace en este momento, llueve un montón. Ahora le vamos a preguntar acá a mis compañeros que están viniendo de afuera cómo viene la temperatura. 10 grados la mínima, para mañana también 13 la máxima, 11 la mínima, 13 la máxima, 11 la mínima para el sábado, pero el domingo 16 de máxima. Acá dice que llueve, pero no sabemos, depende de la cantidad de agua que caiga, veremos si el domingo sigue lloviendo en ya los primeros días del mes de septiembre. Siento movimientos alrededor mío. Son mis compañeros, no son presencias extrañas. Le doy la bienvenida a Gonzalo Solobarrieta. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hola, Aman, ¿cómo andás? Todo muy bien. Un saludo grande para vos y para Tony. Como vos dijiste, vamos a estar repasando, lógicamente, no solamente la actualidad de la Cámara de Diputados, sino también qué pasa con la legislación en torno a, por ejemplo, aquellos días que se celebran. Hoy, por ejemplo, he traído un proyecto vinculado a la obstetricia que mañana tiene su día a nivel nacional. Hoy es el día del detenido desaparecido. Aprovecho la efeméride para contar también 30 de agosto, así que bueno, sumamos efemérides. Vamos a estar hablando sobre una capacitación para todo el área de salud que ha propuesto una diputada y vamos a entender un poquito más de qué se trata porque hemos tenido aquí en la Cámara de Diputados eventos, no solamente con reuniones informativas, sino recuerdo alguna reunión vinculada a pinturas, a fotografías, una muestra fotográfica que se ha desarrollado para entender lo importante que es el buen trato hacia las personas que están justamente gestantes, que están justamente por tener a sus criaturas. Claro, por la violencia obstétrica, ¿no? Que es una de las denuncias que hacen mucho las personas gestantes, sobre todo, y que además está dentro de las penalidades que tiene ya la ley 26485, violencia de género. Antonio Ricovene, ¿cómo llega este viernes lluvioso? ¿Todo bien? Bien, Amanda, ¿cómo estás vos? Hola, Gonza, y a toda la audiencia también. Sí, muchísima información de lo que fue una semana tal vez un poco más tranquila desde la actividad pública en lo que veníamos viendo, pero sí mucha intensidad pensando en lo que va a venir, la reunión de esta tarde donde va a estar Cristian Ritondo también acompañado por diputados de su bloque como el santafesino Giovanni, también va a estar Silvana Giudici, acompañando al PRO en un momento donde una vez más aparece, se pone sobre la mesa la posibilidad, Aman, de avanzar en un interbloque entre el PRO, el MID, la Libertad Avanza. Es algo que está sobre la mesa. No va a ser algo que se vaya a definir en la reunión de hoy con el presidente. Uno habla con fuentes de la Casa Rosada y lo que
aclaran todo el tiempo, tiene que ver con que el presidente de la Nación está más preocupado por los números de la economía, por la presentación del presupuesto, que por avanzar en negociaciones políticas. Porque, bueno, el lunes, recordamos, empieza el domingo en realidad, pero la semana va a empezar con septiembre, el segundo día de septiembre ya es este lunes. Así que a la espera del 15, que es la fecha límite. Cuenta regresiva ya. Para presentar, así es, el presupuesto para el año que viene. El presidente Milei se lo quería explicar en detalle a los diputados nacionales que van a asistir a la reunión en el día de hoy. Y también en el medio el PRO sigue con la búsqueda de avanzar en un acuerdo de cúpulas, un acuerdo más amplio que lo que vaya a ser simplemente algún cargo en un gobierno o alguna composición parlamentaria. Así que así están un poco las cosas, esperando también una semana movida, porque recordemos el miércoles de la semana que viene va a venir el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Efectivamente, de eso vamos a estar hablando. Mira, nuestro compañero Fabián Waldman, que dejó hace instantes nomás aquí el aire, me mandó un tuit de un colega que dice quiénes van a estar hoy en la reunión de la Casa Rosada. Habíamos anticipado que Ritondo, Sago y Bornoroni por lo menos iban a estar porque son presidentes de los 3 bloques, pero también dicen que va a estar el diputado Márquez, Peluc, Anzaloni, Mayoraz, Espert, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Almirón, que me lo encontraste en minutos recién cuando entraba acá al edificio, Trefinger y Venegas Lynch por la Libertad Avanza. Y como bien decía Tony, acompañan a Ritondo, Vidal Laspina, que fue presidente mucho tiempo de la Comisión de Presupuesto, Silvina Giudice, Santilli y Bon Giovanni, como bien nos adelantaba Antonio. Así que una lista un poco más ampliada, y ya si las fuentes, los colegas que están en Casa Rosada a través de la red social X, que a veces es servicio, por lo menos para nosotros, cuentan que el tema es movilidad jubilatoria. Sí, también tiene que ver con que se terminan esas reuniones en Casa Rosada que funcionaron por un tiempo con todos los diputados dialoguistas. Acá ya se empieza a difuminar la imagen de diputados dialoguistas que venimos construyendo a partir de la negociación de la ley bases, para pasar a diputados aliados directamente, como es el PRO y el MID, que no son parte de la Libertad Avanza, pero sí son aliados, y la oposición después, bueno, de lo que fue con sus matices, la aprobación, la sanción de la ley de movilidad jubilatoria. Hay un tema, Gonza, que tiene que ver con el régimen penal juvenil, hoy también lo repasábamos, que está vinculado sobre todo a un proceso de muchas sesiones por ahora de debate, sin una expectativa muy cercana a obtener un dictamen, porque se ha puesto fundamental, intensa también la convocatoria de especialistas. Sí, me parece que como muchos de los temas importantes que han pasado por la Cámara necesitan de un debate con especialistas, con varias reuniones, no es una o dos, sino que a veces merecen hasta inclusive más de 3 reuniones informativas. Hoy justo, sabés que estaba averiguando sobre un proyecto vinculado a las posibles modificaciones al artículo 131 que implican en el Código Penal las penas o las sanciones de prisión para aquellos actos de grooming en la República Argentina. Hay proyectos para modificarlo, para que directamente se sancione con prisión a aquellas personas que intercambian, por ejemplo, material fotográfico, video, que piden o a través de redes a los niños, a los menores, agravando penas inclusive cuando son menores de 16 o de 13 años. Y hablaba con un legislador que me comentaba que este tema y muchos otros no van a aparecer dentro de las comisiones, sobre todo en las que tengan competencia, hasta que se dé un dictamen al régimen penal juvenil, que es un tema central, central dentro de la agenda de la Cámara de Diputados y sobre todo para el oficialismo. Para la semana que viene está previsto el 3 de septiembre una nueva reunión para convocar a nuevos especialistas. Estuvieron esta semana las defensoras, tanto la defensora general de la Nación, Estela Maris Martínez, como Marisa Graham, defensora de las infancias. Así que ambas estuvieron dando su posición, contrarias a la baja de imputabilidad, pero sí a favor de, en algún sentido, construir un régimen penal juvenil de la democracia, ¿no? Porque el que rige actualmente es de la última etapa de la dictadura, de lo que se conoció también como la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que funcionó acá en este mismo edificio, pero no había Congreso de la Nación. Así que es parte de los pendientes que quedan todavía de la democracia y las perspectivas respecto a eso. Quien habló fue Ernesto Ali, diputado de Unión por la Patria de la provincia de San Luis, y comentó sobre el régimen penal juvenil y su posición al respecto. Bueno, se está haciendo un trabajo
a mi manera de ver, con mi poca experiencia legislativa, muy bueno en cuanto al análisis de todos los proyectos. Es más, dentro de nuestro bloque hay varios matices. Yo creo que no está, me parece, en mi opinión, me puedo equivocar, pero creo que el tema de la edad está claro. O sea, no va a haber dificultades ni estamos todos de acuerdo, me parece. Ahora, después vos tenés los matices, para qué delito, cuáles son las sanciones. Hay un tema que mucho no se habla, yo sé que puede ser poco agradable, sobre todo por el oficialismo, pero es un tema de infraestructura y un tema de administración. Es decir, no, para mi modo de ver, no tenemos infraestructura que se puede hacer. El tema es que este gobierno dice que no va a ser obra pública, entonces ¿quién lo va a hacer? Claro, ¿dónde los van a poner? A ver, en el caso de, digamos, la prisión es el último eslabón de la cadena, pero en el caso de que eso suceda o que necesite un tratamiento, mire, para prueba basta un botón. En mi ciudad, en La Toma, se estaba construyendo con fondos nacionales un centro de deshabituación. El Alberto le había puesto chavo a las drogas. Está al 80% de la construcción y está abandonado. Y se va a destruir esa obra. Está al 80%. Y es una obra regional para el centro de la República. Entonces, por un lado te mandan el proyecto y por el otro lado te frenan las obras. Bueno, un tema complejo complejo porque nunca llega al recinto. Es muy complicada la legislación respecto de los regímenes penales juveniles porque tienden a enfocarse principalmente en el umbral de edad para someterlo a un proceso judicial a los menores que delinquen, que cometen algún crimen sobre todo o algún delito en definitiva, pero sobre todo vinculado a los crímenes, ¿no? A lo que va más allá del delito del atentado contra la propiedad. Pero esa es la discusión principal y parte de lo que se planteó en estas sesiones tuvo mucho que ver con las condiciones también de detención, ¿no? Que no lo dice el proyecto y es una de las advertencias que hizo, por ejemplo, el diputado Ali participando en algunas de las comisiones también. Aman, perdón, tengo Sí. el recuerdo de la frase de Rodolfo Tailiade que quedó ahí como en el aire, en la primera, creo que fue en la reunión informativa, que dijo, tendríamos que ir, ¿no?, a visitar el quería hacer un penal tour juvenil, como para ver la realidad y en base a la realidad de lo que se vive ahí dentro, poder legislar de una manera mucho más amplia y razonable. Claro, el diputado Tailade, que fue muchos años diputado de la matrícula, como se le dice, antes de ser diputado y antes de ser en algún momento funcionario, fue diputado de los que, abogado, penalista, que van y, bueno, tienen contacto con las prisiones, ¿no? Y con los lugares de detención, Sí. no son lugares agradables. Y cada vez que se habla, ¿no?, de visita a un penal, casi también una chicana por Sí, lo que fue la obvio. visita al penal de Seiza, a los represores condenados. Exactamente, buscar información respecto a eso. Vamos a repasar también otro de los temas que se estuvieron hablando en los últimos días, específicamente ayer, que tiene que ver con la modificación a la ley sindical, a las organizaciones sindicales que están bajo una normativa en particular que tiene que ver principalmente con lo que algunos proyectos de la oposición y del oficialismo buscan denominar como democratización de los sindicatos. Hubo también varias reuniones en esta comisión que lleva adelante el diputado Martín Tetaz. Estuvieron dirigentes sindicales de gran renombre, no solamente estuvo Héctor Daer, sino que también estuvo Sonia Aleso hablando justamente de las discusiones respecto a la democratización en los gremios, porque una de las argumentaciones que se plantean en los distintos proyectos tiene que ver con la paridad de género, con el cupo femenino, y la diputada Aleso representa justamente, la dirigente Aleso justamente representa a los docentes, ¿no? Y en ese sentido hablaba justamente de la disparidad en relación a la representación de mujeres en ese sindicato. También estuvieron hablando de la cuota solidaria, hubo mucha discusión sobre los bloqueos, hay varios proyectos que buscan penalizar los bloqueos como medida de fuerza gremial y parte de la discusión rondó en torno a eso, lo que también generó bastantes tensiones en las intervenciones entre representantes
de entidades patronales y representantes de los sindicatos. El diputado, ahora sí, Hugo Yasky, que también fue muchos años dirigente de CETERA, se refirió en su participación a los proyectos que hay, son 28 en total, los que está discutiendo la Comisión de Legislación del Trabajo, todavía sin muchas perspectivas de que se dictamine pronto, porque hay iniciativas muy complejas, muy distintas, y no hay una síntesis entre los distintos bloques, aún por lo menos en este contexto de debate. Quiero decir que es un paquete de 28 proyectos. 27 coinciden en esas temáticas que vos Sí, recién que estaba resumiendo sintetizabas. Ramos, sí. Y el que presenté yo Ah. es una modificación a la ley de contrato de trabajo, también a la ley de asociaciones profesionales, para garantizar que emparchar el tema del fuero sindical, porque le han encontrado la vuelta para que la empresa, si pretexta razones de funcionamiento, pueda despedir a gente que tiene fuero Claro, sindical. Le encontraron un bypass para que ese resguardo Sí. al que ejerce una representación sindical o al que integra una lista, porque muchas veces También. cuando hay listas opositoras después hay represalia y los echan. Bueno, el resguardo sea efectivo y no simplemente una ley que después tiene un vericueto que lo convierte inoperante. Pero el resto de los proyectos, todos son violatorios de los convenios internacionales, porque hay un principio que es el de la autonomía de los sindicatos para decidir acerca de los mandatos de sus dirigentes, de la composición de sus órganos estatutarios, de quienes forman parte. Bueno, hay proyectos por el tema del cupo de género, elección directa. Todo eso lo resuelve la organización sindical forma independiente del Estado. Esta gente que le gusta escandalizarse con el tema de Venezuela, Sí. vienen con un modelo que es más parecido a lo que existe en los países donde el Estado penetra las organizaciones sindicales, que lo que existe en el mundo moderno, en Europa, donde el Estado de ninguna manera puede legislar por encima de lo que resuelven los trabajadores. Y acá el objetivo ¿cuál es? Debilitar las organizaciones. Ese es el objetivo. Está muy claro cuando hablan de la cuota solidaria, Sí. de eliminar la cuota solidaria, que es algo muy simple. ¿Qué es la cuota solidaria? Cuando un sindicato firma un convenio, en general la mitad está afiliado y la mitad no está afiliado. Al convenio se llega con el sindicato, que se sostiene con el aporte de esa mitad que se afilió. La otra mitad que se beneficia con el convenio, por única vez, cuando el convenio se firma, tiene que hacer un aporte solidario. Esto quieren eliminar, es decir, algo que no tiene ni pie ni cabeza. Veíamos al diputado Yasky ahí con nuestros colegas de Orden del Día, el programa que conduce Pato Méndez todas las mañanas aquí, Gonza. Sí, exacto. Un tema de mucha actualidad y sobre todo en lo que fue la actividad de esta semana. Creo que se ha llevado un poco, por así decirlo, todos los flashes, porque ha tenido la legislación del trabajo una reunión larguísima, extensa, en la cual el propio... Un poco se Martín le Tetaz- fue de las manos, pobre. Martín Tetaz, el presidente de la comisión, directamente lo que dijo fue: dividámosla en el grupo mañana y en el grupo tarde, porque tenía un montón de expositores, creo que en total eran 49 en total, de los cuales algunos no estuvieron presentes y se le sumaron otros que no estaban dentro del listado. Pero también hoy escuchábamos, por ejemplo, la palabra de la diputada Razzini Sí. del PRO, que ha tenido un antecedente importante. Fue nombrada en la comisión, Sí, se sí. solidarizaron los diputados. Porque también. es una especialista respecto a lo que tiene que ver con los bloqueos. Bueno, sufrió varios bloqueos. Varios Y- bloqueos, exactamente. Y ella habló un poco de el temor del empleado de protestar. Y También sí. al mismo tiempo de la protección que, a ver, lo que busca dentro de su proyecto, como vos bien dijiste, hay 28 en total, lo que busca es proteger más bien al empleado y no prohibir una protesta. Eso es algo que dejó muy bien en claro. Y al mismo tiempo
No se sabe aún si hay una nueva fecha respecto a informativa en esto de la seguidilla, porque bueno, ha sido bastante intenso el trabajo de esta semana, y al mismo tiempo que el proyecto vinculado a bloqueo quedó por fuera de lo que es toda esta discusión de lo sindical. Claro, porque acá, en definitiva, bueno, un poco se quejó el referente de formación de la UIA cuando estuvo haciendo uso de la palabra, que es un documento y no respondió casi preguntas. Dijo, son muchos proyectos, no los pudimos leer, son muy distintos. La verdad que venimos a opinar de otro tema, un poco de los proyectos que ellos querían que se impulsaran respecto a la modificación de la legislación laboral. Y también terminó siendo muy extensa porque hubo intercambios realmente importantes, ¿no? Con respecto sobre todo a un proceso que, bueno, existe hace muchos años, muy estigmatizante sobre los sindicatos y los diputados sindicales defendiendo sin duda el rol de las organizaciones, como lo escuchábamos recién a Hugo Yasky, defendiendo el rol de la organización sindical como herramienta para alcanzar derechos para todos los trabajadores, en definitiva. Y estamos a la espera de esta reunión. Esta reunión importante. Una reunión, bueno, el presidente Milei, son contadas las veces que recibió a diputados, sí se ha reunido y ha participado de reuniones de bloque de la Libertad Avanza. Por lo general es una conversación que llevan más seguido el jefe de gabinete Guillermo Francos, José Rolandi, Santiago Caputo. Bueno, vamos a ver hoy qué nos cuentan después los diputados que participen de esta reunión, donde lo decíamos en la apertura del programa, la agenda económica se espera que sea lo predominante, pero hay varios temas que van a sobrevolar ese despacho, esa agenda, que tiene que ver con, bueno, cómo rearmar las fuerzas políticas después de que el radicalismo y el bloque de Pichetto decidieran en su amplia mayoría, bueno, darle un cachetazo al gobierno con el rechazo al DNU 656-24 respecto a los fondos de los servicios de inteligencia y también con la movilidad jubilatoria que también se sancionó en el Senado. Y otra cosa más, el presupuesto universitario, por ejemplo. Claro, financiamiento universitario. Se conoció ayer el informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso que establece que tiene un impacto fiscal del 0,14% del PBI, más o menos para que se den una idea. La movilidad jubilatoria era 4 veces más, era 0,4% del Producto Bruto Interno, a la espera también del veto de esa ley que fue sancionada y también las especulaciones respecto de, bueno, qué puede pasar con ese veto en esta Cámara. Claro, están contando qué puede suceder porque, recordamos, son 2/3 los presentes para insistir con el texto del Congreso Nacional para rechazar el veto. No se somete a discusión, sino que se somete, si es total, el veto por sí o por no. Si se apoya o no se apoya ese veto. Y por otro lado, si hay un veto parcial, también cada artículo vetado es el que se somete a votación y se restablece. Después, si resulta que el Congreso de la Nación consigue en ambas cámaras los 2/3 y se insiste con esta iniciativa, no lo puede volver a vetar el presidente de la Nación. Es como la última instancia, es como cuando la Corte Suprema de Justicia da un fallo, decide no revisar más una causa. Bueno, sí se puede apelar a tribunales internacionales, que después en definitiva es una denuncia, se puede apelar porque hay un sistema, pero en estas acciones, digamos, administrativas del Estado no puede haber una instancia superior. Se puede judicializar, sin duda. Sí, claro, se puede judicializar. Una de las facultades que tienen los poderes del Estado para funcionar como en equilibrio, ¿no es cierto? Exacto. El Poder Ejecutivo vetando una normativa. El veto viene de la Constitución de Estados Unidos, de la primera Constitución del 1500 de Estados Unidos de Norteamérica, pensando también, bueno, en el equilibrio, justamente en la posibilidad de que haya una mayoría parlamentaria superior a la que conduce el Ejecutivo y que quiera imponerle un gobierno. Bueno, está esa capacidad de veto, pero también el Congreso, juntando una mayoría especial, puede rechazarlo. De todo esto vamos a seguir hablando después de este corte, porque tenemos entrevistas, tenemos más proyectos para revisar y los testimonios de los diputados que fueron vertiendo a lo largo de estos días a partir de toda la actividad parlamentaria que se desarrolló aquí en el Congreso. No se vayan, ahí volvemos.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Seguimos aquí en Pasos Perdidos en este viernes lluvioso, con un fin de semana muy húmedo también, con mucha lluvia, así que prepárense, traten de no mojarse, procuren estar en lugares donde puedan albergarse. Vamos a nuestra entrevista del día de hoy con una diputada nacional en la provincia de Buenos Aires. Le agradecemos a la diputada Margarita Stolbizer por atendernos en este rato aquí en Diputados TV. ¿Cómo está, diputada? ¿Llueve mucho ahí por su zona? Zona oeste. Sí, Morón, ¿no? Sí, llueve mucho, realmente llueve mucho todo el día y así parece que va a seguir el fin de semana. Sí, terrible. Bueno, queríamos preguntarle un poco sobre esta semana tan intensa, toda la actividad que ha habido, no solamente política, la presencia del ministro de Justicia, Cunio Libarona, también las discusiones que hubo con los distintos proyectos, pero sobre todo, bueno, el clima político que ve en la Cámara de Diputados, luego de también una semana pasada con mucho protagonismo de los diputados opositores. Sí, en realidad, digamos, mirado en términos tal vez de lo que es la perspectiva de nuestro bloque, que es un bloque que ha intentado posicionarse desde que nos constituimos a fines del año pasado, siempre como un bloque de equilibrio, de intermedio, en realidad. Nosotros creemos que se va consolidando un Congreso mucho más protagónico que lo que hemos tenido en los años anteriores, un Congreso decidido a fijar posiciones propias y sin perjuicio de la colaboración con el Ejecutivo, la necesidad de articular cuestiones con el Ejecutivo, pero el Congreso va tomando su protagonismo para tratar incluso de poner freno en aquellas cuestiones que creemos que no deben convalidarse. Este gobierno, como los anteriores, también viene haciendo un uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia, que como su nombre lo indica, requieren de esas dos condiciones que establece la Constitución, que son la necesidad y la urgencia, que no se dan cuando el Congreso funciona normalmente como es ahora. Sin embargo, bueno, el presidente viene utilizando este mecanismo, lo ha utilizado para modificar leyes realmente, algo que debería estar totalmente vedado, así lo establece la Constitución. El Congreso puso un freno días pasados cuando votó el rechazo del DNU destinado a la asignación de 100.000 millones de pesos de recursos en realidad reservados para el área de inteligencia. Y ahora tenemos, por supuesto, en carpeta, a la espera de ver qué es lo que resuelva el Poder Ejecutivo con relación a la ley de movilidad jubilatoria votada por ambas cámaras, si como se anuncia hubiera un veto del Poder Ejecutivo, creo que las cámaras van a tratar rápidamente con la posibilidad de rechazo al veto. Marco estas dos cuestiones porque son un poco las que están marcando sí, claro. en este tiempo. Si bien ya podríamos decir que desde el mes de febrero, cuando el Ejecutivo retira, el oficialismo retira la primera redacción de la ley de bases, había sido ya por el Congreso, porque el Congreso había decidido frenar algunas cuestiones. Bueno, a mí me parece que eso es auspicioso. El debate que se viene dando en las comisiones, hay debates de temas muy, muy importantes. Ayer empezó el debate de juicio por jurados también. Bueno, vamos teniendo debates muy importantes y me parece que eso es bueno, que las instituciones funcionen y funcionen de acuerdo a lo que la Constitución dice, me parece que es bueno. ¿Qué tal, Stolbizer? ¿Cómo le va? Acá la saluda Antonio Ricovene. ¿Cómo está? Hola, Antonio. Le quería preguntar, bueno, ¿qué mirada tiene de este nuevo armado de poderes dentro de la Cámara de Diputados, donde, bueno, con los que el gobierno contaba como diputados dialoguistas le pusieron un freno respecto al DNU que usted recién repasaba, o a la nueva ley de movilidad jubilatoria, o a la ley de financiamiento universitario, con, intentando enmarcar una especie de acuerdo con el PRO? Digo, ¿cómo empieza a ver usted este nuevo momento de la Cámara, después también de lo que fue la ley bases, donde el bloque que usted integra junto con el radicalismo también hicieron muchos aportes para hacer una mejor ley, según ustedes interpretan?
Bueno, un poco es lo que estaba diciendo. En realidad, yo creo que es bueno para el funcionamiento de las instituciones y del Estado de Derecho que los poderes del Estado funcionen de manera independiente, que es como quiere ser. Nuestro bloque ha intentado siempre trabajar de manera equilibrada, moderada, razonable, por supuesto, y entonces cuando entendimos que debíamos acompañar al Poder Ejecutivo en el voto general de la Ley Bases, lo hicimos, o en la Ley de paquetes fiscales lo hicimos, pero bueno, no estamos dispuestos a conceder, por ejemplo, el uso de un DNU para autoasignarse esa cantidad de recursos de manera reservada para la inteligencia. A mí me parece que eso es bueno. Nuestro bloque tiene esa posición. Somos un bloque, como todos saben, con mucha diversidad, pero realmente con gente que tiene sus opiniones y que tenemos un paraguas bajo el cual ponemos nuestras diferencias, y ese paraguas es el cumplimiento de la ley, de la Constitución, de lo que corresponde, y eso es lo que tratamos de hacer en cada oportunidad. Diputada Stolbizer, ¿cómo le va? Mi nombre es Gonzalo Solabarrieta. Hola, Gonzalo. ¿Cómo le va? Le quería consultar específicamente por un tema el cual, con su vasta experiencia, merece siempre escuchar con atención su opinión, pero también no recuerdo si debe pasar o si pasó por la Comisión de Familia, Niñez y Juventud, que usted es justamente parte de esta comisión, el tema del régimen penal juvenil. ¿Cómo va, a su entender, hasta ahora el tratamiento de este tema? ¿Qué opinión le merece justamente este proyecto que posiblemente en un futuro no tan lejano tenga una aprobación? Bueno, llevamos varias semanas en realidad con este tratamiento en el plenario de comisiones. Creo que estuve en todas las reuniones. Ayer hubo una reunión bastante extensa. El tratamiento, diría que viene casi de manera unívoca, a contrario de lo que pretende el Poder Ejecutivo, con voces muy autorizadas de gente con mucha experiencia. Ayer escuchamos a jueces penales, a la Defensora General de la Nación, a la Defensora de la Niñez también, todas voces contrarias al proyecto del Poder Ejecutivo. A mí me cuesta que después de escuchar tantas personas muy, muy reconocidas, académicos, invitados por todos, y las que vamos a seguir escuchando, porque todavía seguro nos van a faltar algunas sesiones con expositores, ¿cómo después alguien puede firmar un proyecto que ayer fue calificado como un proyecto horroroso, ¿no? Y yo creo bastante que esto es así. Ahora, si tengo que dar una opinión ante la pregunta si hace falta tener una ley de responsabilidad penal juvenil, sí, por supuesto que tenemos que tener una ley que responsabilice a los niños y jóvenes que están en infracción con la ley penal, a los que cometen delito. Por supuesto que debemos tenerla. Lo que necesitamos hacer es derogar esa ley que tenemos desde la época de la dictadura, que no da ningún sistema de protección ni de derechos, por supuesto, y que hace que muchos niños que en el sistema actual son no punibles estén, sin embargo, privados de la libertad. Por lo tanto, creo que es necesario discutir esa ley. Ahora, la ley tiene que ser discutida en su integralidad y no simplemente como se intenta a veces transmitir a través de los medios de comunicación o de esas fórmulas facilistas en las que ingresa el Poder Ejecutivo, que es solamente poner la mirada en la disminución de la edad de punibilidad. Me parece que esto es un error, que hay que tener una muy buena ley y que esa debería ser una discusión como accesoria, digamos, y no la principal. Entre todas las cuestiones que hemos escuchado en estos días, hay una de las discusiones que tiene que ver sobre todo con una visión desde la neurociencia, que es si el joven a los 13 años, como pretende el proyecto, tiene una madurez para comprender. Yo tengo una mirada muy, muy crítica, digamos, y muy contraria a la que expresa la ministra de Seguridad. La ministra de Seguridad, que se sube más en eslogan de campaña que realmente en un estudio serio y científico del tema. Ella dice a delitos de mayores, penas de mayores. Y esto no es así porque el principio de equidad en la justicia indica que no se puede tratar como iguales a los que no son iguales. Y no es lo mismo un menor que un adulto. Por lo tanto, tiene que haber esa consideración. Esto no es simplemente una opinión que yo pueda dar en esto, sino que está en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entonces hay que contemplar estas cuestiones. A veces se nos compara también con países vecinos como Brasil, que tienen una edad de punibilidad más baja, pero bueno, no tienen estas penas tan altas como se pretende imponer. Entonces hay que encontrar algún criterio razonable, digamos. Si se va a discutir la baja de la edad, bueno, se debe discutir también la baja de las penas. Claro. No es lo mismo la pena que se puede o se debe aplicar a un adulto que a un menor. Gracias, diputada, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Seguramente nos quedaron muchas cosas para conversar, pero la semana que viene la vamos a ver porque el jueves 4 viene el jefe de gabinete. Va a ser una gran sesión intensa, así que nos cruzamos un rato y seguro vamos a poder conversar. Un abrazo grande, que tenga buen fin de semana. Igual para ustedes. Chau, chau. Adiós. Bueno, recorriendo un poco el conurbano también con la diputada Morón, la zona de Morón, con la lluvia que viene desde ahí. Gonza, nos vas a contar de esto que nos anticipabas, que es capacitación obligatoria personal de salud sobre violencia obstétrica. Sí, exactamente, Aman. ¿Y por qué traigo este proyecto? Ustedes dirán a la mesa, porque mañana es el día de la obstetricia en la República Argentina. Tengo entendido que es el día a nivel nacional. Y me parecía importante también entender por dónde va la legislación. Antes de lo que es la reproducción, el desarrollo de este proyecto que les voy a estar contando, vale la pena aclarar que tanto Silvia Lospenato como Mónica Macha han presentado ambas, por separado lógicamente, Lospenato del Bloque Pro y Mónica Macha de Unión por la Patria, proyectos para generar y crear un régimen de obstetricia en la República Argentina. Son proyectos más ambiciosos, pero para no entrar en diferencias y tener que explicar dos proyectos tan complejos que obviamente tienen muchos artículos con muchas diferencias, otro día lo hacemos si querés. Vamos a ir con este proyecto que se trata de una justamente capacitación obligatoria para el sistema de salud en lo que tiene que ver con la violencia justamente gineco-obstétrica, básicamente, que lo que une es la ginecología, que es la ciencia que trabaja el sistema reproductor femenino, y la obstetricia, que lo que trata básicamente es, dentro del sistema de la medicina y sobre todo el tratamiento de las mujeres en el embarazo, en el parto, en las enfermedades de los órganos reproductivos, y por eso une es una especialidad dentro de la ginecología también. Dentro de la ginecología. No puedes ser obstetra si no sos ginecólogo. Exactamente, muy buena aclaración, Aman. Este proyecto lo presentó Mónica Macha, tengo aquí la fecha exacta, me la había anotado, lo presentó este año, el 9 de abril de este año. Mónica Macha, tengo el recuerdo y un poquito antes en el programa lo mencionaba, realizó una muestra fotográfica en el ingreso a lo que es el auditorio, aquí en la Cámara de Diputados, donde a través de fotografías y un film que se reprodujo, un video, mostraba la violencia obstétrica que muchas veces se lleva a cabo, con testimonios que contaron algunas experiencias y que acompañaron obviamente esta muestra porque lo vivieron en carne propia, de el maltrato, de la violencia principalmente dentro de lo que es el parto. Eso es lo que hace que muchas personas gestantes vayan con ya el proceso de parto iniciado o a pocas horas de desarrollarse y no van a los controles previos, ¿no? Por eso en la Asignación Universal por Embarazo se pedían principalmente los controles previos, porque no se pueden detectar complicaciones en el embarazo, porque hay tanta violencia obstétrica, tratan tan mal a las personas gestantes en los distintos espacios privados y públicos, que no van cuando están por parir, ¿no? Y eso es parte de lo que ha construido la posibilidad de la penalización de este tema y con esto la capacitación. Exactamente. Mónica Macha es quien firma este proyecto, diputada de Unión por la Patria, que representa a la provincia de Buenos Aires. 8 firmas, acompañantes por parte de legisladores de diferentes provincias de su bloque y de diferentes provincias. Este proyecto tendría que pasar solamente por Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda. Y bueno, vamos a pasar a empezar a desasnar un poco este proyecto, que tiene algunos objetivos: protección, promoción y ejercicio de los derechos humanos, sobre todo pensando en la salud integral de las mujeres y de las personas con capacidad gestante. Además, esto está apuntado a la atención sanitaria en procesos sexuales y reproductivos.
Capacitación. Vamos a pasar a la siguiente placa para ir puntualmente a lo que tiene que ver con la capacitación. Debe ser permanente y obligatoria, un punto muy importante, sobre todo a lo que implica la obligatoriedad. Y esto se trata de la violencia ginecobstétrica, como dice el concepto inicial en el título, así se llamaría básicamente esta capacitación. Personas integrantes de equipos de salud en establecimientos sanitarios nacionales, estaría abarcado esta temática y esta capacitación para ellos. Y dentro de la siguiente placa, prestemos atención a esto, porque acá hay un punto clave. Personal. ¿Ustedes piensan que simplemente las obstetras son las que tienen que capacitarse? Médicos, personal médico. Solamente no. Solamente ellas no. Sino directivos, profesionales, técnicos, administrativos. Hay un punto muy importante acá, me parece, en lo administrativo. La sí, atención, claro, por lo que por te el decía. sufrimiento con el que llegan las personas que están por parir, por ejemplo, que están teniendo una situación crítica en el medio del embarazo. Sí o no, pueden comprender muchas veces todo el proceso que eso lleva también. Por ejemplo, la atención. Maestranzas de seguridad, personal de seguridad en los sistemas de salud, u otros también incluye, es decir, abarca a muchas personas, muchos sectores, muchas áreas dentro del sistema de salud. Siguiente placa. Las autoridades son las responsables de garantizar la implementación justamente de esta capacitación, algo que tendrá que adentrarse dentro de un sistema que, bueno, van a tener que adoptarlo en cada una de las instituciones y que sobre todas las cosas va a tener que tener una cierta rigurosidad, porque si no, la implementación claramente no va a estar constante. Protocolos y normas técnicas aprobadas por la autoridad de aplicación. ¿Quién será la aplicación? Bueno, justamente el Poder Ejecutivo Nacional será quien lo determine. Es algo que no impone la diputada en este caso en el proyecto, sino que el Poder Ejecutivo será quien decida. Siguiente placa. La capacitación deberá comenzar a implementarse una vez que esté vigente la ley. Vamos a suponer que este proyecto se debate, se tienen las informativas, se aprueba en Acción Social y Salud Pública, en Presupuesto y Hacienda, pasa la sesión aquí en Diputados, se aprueba, va al Senado, se aprueba. Cuando pasa a estar vigente la ley, bueno, no puede excederse de un año, justamente, no puede pasar un año hasta que se empiece a implementar justamente. Y por último, vamos a ir a las últimas dos placas, hablamos del contenido. ¿Quién va a elaborar los contenidos? Porque si la autoridad de aplicación la va a elegir el Poder Ejecutivo y las propias autoridades de las instituciones de salud van a ser quienes deban implementarla, bueno, aquí es donde el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Salud serán quienes implementen los contenidos. Después, la autoridad de aplicación la va a elegir el Poder Ejecutivo y para su correcta implementación se van a tener que encargar los directivos de cada una de estas instituciones. Además, debe incluir aspectos socioculturales que son a raíz, obviamente, de la violencia ginecobstétrica, cuestiones básicas, sobre todo en el buen trato, perspectiva de género y de derechos humanos, algo fundamental, recordemos. Y después, por último, aquí, ¿a dónde se apunta con esta capacitación? A mejorar las prácticas asistenciales, algo que mencionaban Aman muy importante, porque por miedo, por malestar, por saber que la atención no va a ser buena, directamente deciden acudir al sistema de salud en el momento del parto, por una necesidad totalmente extrema y que no debiera pasar. Y según recomendaciones nacionales, internacionales y la evidencia científica disponible, es por donde se tiene que basar el criterio y el contenido, además de que el Ministerio de Capital Humano y el de Salud van a ser quienes se encarguen del contenido del mismo. Recordemos, este proyecto lo traje a colación porque mañana es el día de la obstetricia en la República Argentina. Efectivamente, bueno, son temas que, como vemos, van de la mano de la capacitación como forma de reparación, como decíamos, dentro de la Ley de Violencia de Género, de violencia contra las mujeres. Está reconocida la violencia obstétrica como una modalidad de violencia y, bueno, se busca, como no es una ley punitiva, la ley contra las violencias, busca articular esta perspectiva con cada una
de las distintas modalidades de violencia. Estuvo la ley Micaela sobre violencia física y sexual, sobre todo, sobre crímenes, en relación a los tipos y modalidades de violencia, dar a conocer la ley, las legislaciones, también la ley que tiene que ver con la violencia mediática para la capacitación también de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, y esta específica con la obstetricia como una dimensión más dentro de los aportes que se pueden hacer para mejorar las prácticas. ¿Sabes, Aman? Perdón, voy a contar la pequeña experiencia que me tocó vivir porque cubriendo justamente uno de estos eventos para Diputados Televisión, en su momento, realmente la fecha no la recuerdo, creo que fue el año pasado, no recuerdo bien en el tiempo, pero no podía imaginarme que sucedían tanto este tipo de situaciones como para que se tenga que legislar para lo que sería la no violencia obstétrica o gineco-obstétrica, porque la verdad uno piensa que... Está muy romantizado también, ¿no? Esa idea de que vos vas a parir al hospital o a la clínica privada y está todo bien, pero la compulsión a las cesáreas, los lugares, las salas para poder esperar el momento del parto, obviamente que no estés en condiciones para poder hacer un parto que no sea de manera acostada o acostado con la violencia que eso también supone para los cuerpos. Y también situaciones muy extremas, los insultos que se te suban arriba de la barriga para apoyar y acompañar las pujadas, que te aten muchas mujeres, muchas personas gestantes. Muchos varones trans que llevan a cabo sus embarazos son sometidos a ese tipo de torturas y también mucha tortura psicológica, ¿no? Parece que no, pero así es también en la dinámica, cosas que no se ven y que si no se denuncian no se conocen. Pensaba en este contexto también el rol que tiene no solamente el canal, pero principalmente esta Cámara de Diputados para poder dar a conocer todas estas cuestiones, ¿no? Si no, no te enterás, salvo que seas una persona con mucha curiosidad o que tengas alguien cerca que te pueda comentar alguna cosa. Es una caja de resonancia también el Congreso. Sí, son temas que no están en el tope de la agenda pensando en este contexto social y político tan particular para la Argentina, pero sí es, como decía Gonza, es uno de los temas que se viene trabajando hace ya varios años y bueno, se insiste con la presentación del proyecto. Veremos qué pasa porque también tiene que ver con las políticas públicas que se fueron recortando a partir de la nueva reorganización del Estado, la supresión de políticas públicas que asistían y que recogían toda esta información. Las diputadas entonces, en este caso Mónica Macha, y también en otro sentido, como contaba Gonza, respecto a un régimen específico para la obstetricia que impulsa Silvia Los Penato, bueno, insisten desde el Congreso para que estas legislaciones puedan ir avanzando. La semana que viene tiene varias actividades ya previstas para el martes y el miércoles, porque el jueves ya está en la agenda la sesión del jefe de gabinete, que en un ratito vamos a hablar un poco de las preguntas que están circulando, de cuáles son los temas que los diputados están queriendo conocer de las políticas públicas y también un poco la coyuntura, porque esta semana hubo también reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos respecto a la visita de los 6 diputados de La Libertad Avanza a genocidas en Ezeiza, y también estuvo la definición a principio de la semana de la separación del bloque de La Libertad Avanza, la diputada Lourdes Arrieta. Así que hay mucho todavía para compartir con ustedes, como última media hora de esta semana súper intensa que tuvimos en lo político sobre todo, y que la Cámara de Diputados fue súper protagonista. Ahí volvemos, nos vamos a la pausa. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores?
La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Último ratito aquí en Pasos Perdidos. Estamos haciendo un pequeño resumen de la semana. Ya vamos a tener unos minutos para hablar también de la visita del ministro de Justicia, Cunio Libarona, que fue el funcionario del Ejecutivo Nacional que estuvo por aquí, por la Cámara de Diputados. Y también estuvo del otro lado de Pasos Perdidos el candidato a la Corte Suprema, García Mansilla, que ya están cumplimentando con esa tarea senadores que dentro de muy poco seguro van a tener que dictaminar si acompañan o no estos pliegos que propone el Poder Ejecutivo. Pero vamos a volver aquí a la Cámara de Diputados a hablar con un diputado. En este caso nos vamos a la provincia de Río Negro. Le agradecemos al diputado Agustín Domingo por este ratito aquí, ya a última hora. En Buenos Aires estamos con la tormenta de Santa Rosa. ¿Cómo está el clima por ahí, por Río Negro? Bien, bien, por suerte con buen clima. Está soleado, un poquito de viento, pero lindo acá en Bariloche. Qué hermoso, me alegro mucho entonces. Diputado, venimos de una semana con mucha intensidad. El próximo jueves viene el jefe de gabinete. ¿Qué preguntas espera que responda de las que les estuvo preparando, que les ha enviado desde su despacho? Y cómo también le vamos a ir preguntando un poco, analizás lo que viene en materia de presupuesto y bueno, última etapa también de este año legislativo. Sí, bueno, con expectativa para escuchar al jefe de gabinete, para escuchar cuál es el resumen de la gestión. Nosotros, con el diputado Giancafilo de la provincia de Neuquén, le hemos planteado preguntas puntuales sobre la posibilidad de la reactivación de la planta de agua pesada. Hoy casualmente tuvimos una reunión muy interesante y allí se están abriendo fuertes expectativas a partir de intereses de algunos privados, así que hemos formulado preguntas en ese sentido y luego obviamente con la expectativa de escuchar cuál es el resumen o el balance de la gestión en estos primeros meses de gobierno y nada, estaremos atentos a eso. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal? Acá Antonio te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andás? Bien, bien. Te quería preguntar, bueno, me imagino que seguiste el debate de legislación penal, entiendo que es uno de los temas que con los que usted trabaja, cómo vio y, bueno, qué piensa de los distintos proyectos. Legislación laboral. Legislación laboral, la laboral, sí, legislación penal. Sí, bueno, interesante, la verdad es que muchos son los proyectos que se han presentado. Más que nada tienen que ver con modificaciones a la regla que hacen a la democracia interna de los sindicatos y a los mecanismos de financiación que tienen los sindicatos. Es interesante escuchar distintas miradas porque muchas veces uno tiene preconceptos sobre algunas cuestiones y también escuchar a los principales afectados, no sé si afectados, pero involucrados en estos proyectos de ley, que son las organizaciones sindicales, y entender también cuál es el objetivo que uno se propone cuando plantea modificaciones a las leyes laborales, ¿no? Que yo, por lo menos, esta es mi opinión personal, creo que siempre debieran estar orientados a mejorar la formalidad, a incentivar el empleo formal, porque la verdad es que una de las causas de los altos niveles de informalidad que tenemos son precisamente las regulaciones laborales excesivas. Así que nada, estaremos atentos a ver cómo se van sucediendo los acuerdos. Nadie tiene la mayoría para imponer ningún proyecto, con lo cual va a ser necesario trabajar mucho en dictámenes. Y hay otros temas que seguramente también tienen que abordarse, que no fueron incluidos. Recordemos que en la ley base se incluyó un capítulo laboral que pese a que sufrió muchos recortes y parte de esos recortes tuvieron que ver con acuerdos que se lograron para poder tener una reforma laboral posible. Hay otros temas que no están incluidos y que también es necesario abordar, ¿no? Todavía seguimos con, por ejemplo, un incentivo que yo creo que es muy fuerte para incentivar la formalización laboral, que es el mínimo no imponible sobre las cargas patronales o sobre las cargas sociales, que son los impuestos al trabajo, en definitiva, que encarecen el costo laboral. Me parece que ese es un tema que debería abordarse. Nosotros hemos presentado un proyecto en ese sentido, modificando la regla actual, que hoy no solamente está congelado, sino que tampoco discrimina entre pequeños empleadores y grandes empleadores.
y la verdad es que la propuesta que nosotros hacíamos es que el mínimo imponible sea sobre la masa salarial, de forma tal que en términos relativos se favorezca más a la pyme, a la pequeña y mediana empresa, al pequeño empleador. Creo que ese es uno de los grandes ausentes en el debate, por lo menos de estos días, de la gran cantidad de proyectos que se están discutiendo. Los representantes gremiales fueron bastante críticos con los proyectos que se presentaron o que se intentaban discutir. ¿Cómo viste también el clima de discusión dentro de la comisión? Porque repasaban de los 28 proyectos que se presentaban, 27 buscan intervenir de algún modo en las organizaciones sindicales y no hay el mismo tratamiento, por ejemplo, con la conformación de las empresas o de las entidades que nuclean a los empresarios. Sí, son atendibles. La verdad que escuché esas críticas y me parece que son atendibles. Y de vuelta, otra de las observaciones es esta: ¿en qué medida estos cambios que se proponen van a contribuir a una mayor formalización laboral y en definitiva van a beneficiar a los trabajadores? Otro de los cuestionamientos que se hicieron, que también me pareció atendible, es esto de, ¿por qué cuestionar el mecanismo de financiación de los sindicatos? La obligatoriedad en la cuota sindical, en la cuota que deben pagar quienes se benefician del servicio que prestan los sindicatos, asimilando al servicio de los sindicatos a un bien público, ¿no? Donde todos sabemos que los bienes públicos hay que pagarlos vía impuestos. Los impuestos se imponen a toda la población, por más que uno quiera pagarlos o no, porque en definitiva todos se benefician. Entonces, como no tienen el beneficio de la exclusión, no se puede excluir del beneficio a quienes no lo pagan, eso justifica el pago coactivo. Bueno, creo que de vuelta, yo me incluyo entre los que tenía preconceptos, y uno cuando escucha otras miradas, otras voces, me parece que la discusión da para más, y nunca tenemos que perder de vista, cuál es el fin que se está buscando con esta modificación. ¿Es esa la prioridad que debería tener el gobierno respecto a los trabajadores y a lograr una mayor formalidad en el trabajo, o hay otros cambios que son necesarios? La verdad que yo estoy esperando con más expectativa la reglamentación de los cambios que logramos en la ley de bases que por lo menos los proyectos que hemos discutido hasta ahora. Diputado Domingo, ¿cómo le va? Gonzalo Solabarrieta lo saluda. Teniendo en cuenta que usted forma parte de análisis y seguimiento de normas tributarias y previsionales y previsión y seguridad social, hay un tema muy importante, sobre todo pensando en el veto presidencial, que es sobre la nueva fórmula jubilatoria, que posiblemente lo tengamos ya oficializado para el lunes, imagino. Tendría que volver aquí a la Cámara de Diputados en el caso de que se quiera dar una continuación para la promulgación de la ley. En ese caso de que llegue aquí a la Cámara de Diputados, en principio, ¿ustedes como bloque o usted en lo personal ya tiene decidido su voto? No, primero no hago futurología. Vamos a esperar a ver qué hace el presidente y luego lo discutiremos. La verdad es que yo creo que la ley que se sancionó es una ley que, a diferencia de lo que dice el presidente, es muy responsable fiscalmente porque le va a evitar juicios y costos fiscales futuros. Entonces, me parece que lo más sensato sería no vetarla, o al menos no vetarla totalmente. Después uno puede discutir algunos artículos o alguna de las medidas, pero creo que vetarla totalmente sería un error. Porque de vuelta, lo más responsable fiscalmente es reconocerles ese 8%, porque ya hay fallos de la justicia que sabemos que indefectiblemente van a volver a fallar en el mismo sentido, y en el camino va a haber muchos abogados que hagan negocio de hacer estos juicios colectivos. Entonces, sinceramente no creo que sea lo más acertado. Si finalmente decide ir por el voto total, la verdad es que no lo hemos discutido aún internamente en el bloque. Pero analizaremos cuál es la mejor, cuál es nuestra postura. También es cierto que no es lo mismo votar una ley y haberle manifestado políticamente qué es lo que creemos correcto, que luego, digo que no necesariamente eso tiene que implicar un rechazo al veto, ¿no? Es la facultad del presidente vetarlo, y él sabe los costos políticos y fiscales que tiene que pagar el país, ya no él, el costo político del presidente, pero el costo fiscal de no cumplir con algo que sabemos que indefectiblemente va a tener que pagar,
va a ser de todos los argentinos. Gracias, diputado, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Que tenga un buen fin de semana. Lo vemos la semana próxima aquí en la sesión especial del día jueves. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta cualquier momento. Bueno, eso anticipamos. El jueves va a haber sesión especial y le preguntaba a Gonzalo sobre el veto de la ley previsional, así que Antonio nos va a contar qué escenarios se abren respecto a estos mecanismos que son constitucionales, que se han dado bastante más seguido de lo que creemos en los gobiernos anteriores, pero que sin duda va a tener un impacto muy importante porque es un pequeño alivio, mínimo alivio para los jubilados que ya cobran muy poquito. Sí, una ley, Aman, que se espera que sea vetada con un veto total en los próximos días, en las próximas horas. El gobierno dijo que iba a demorarse un poco más porque iba a analizarlo bien, pero bueno, lo que me informan es que ya en las próximas horas estaría confirmado ese veto. Si el Congreso de la Nación quiere rechazar esta iniciativa, bueno, del gobierno de vetar, debe empezarlo por la Cámara de Diputados, Aman, esta Cámara, que es la Cámara de origen del tratamiento. Así es. Y se necesitan, como decíamos, 2/3 de los presentes. Esto lo que nos muestra es que juegan las ausencias también y las presencias, porque a mayor cantidad o a menor cantidad de presentes, es menor la cantidad de diputados que se necesitan para llegar a ese número de los 2/3. Si uno hace el número fino, se da cuenta que el oficialismo necesita 87 voluntades para mantener el eventual veto presidencial que se espera que se conozca esta tarde, lo que representa 1/3 de los 257 diputados. Vamos a repasar, bueno, La Libertad Avanza cuenta con 36 votos. Recordemos que Lourdes Arrieta, bueno, fue desplazada. A principio de esta semana también. A principio de esta semana. Martín Menem no vota en primer lugar por ser el presidente de la Cámara. Y bueno, cuenta también con otros 37 de el PRO. A esto tiene que sumar bloques aliados como el Interbloque Federal, que después, este interbloque, bueno, del que Domingo forma parte, que integran diputados de los gobiernos provinciales de Misiones, de Salta y de Río Negro. Los tucumanos también. Están los tucumanos del bloque Independencia. Está Paula Omodeo del bloque Creo. Y están también los 3 de Sago del bloque MID. Bueno, acá ya con esta cuenta llegamos a 89. Que es el número que impide, digamos... Claro, el número que sostiene el veto. Sí, que imposibilita cualquier rechazo, cualquier jugada opositora. Estando todos presentes. Estando todos presentes, ya con este número habría 89 para hacerlo. Están justos en los números. No tiene que faltar no les nadie. sobra mucho, pero están tranquilos en el oficialismo. Porque si bien la UCR y Encuentro Federal rechazan el veto, saben que no pueden asegurar que todos los 16 de Encuentro Federal y los 34 del radicalismo se expresen todos juntos a la vez, porque ya sabemos que son bloques muy fragmentados. Hablábamos con Margarita Stolbizer, Encuentro Federal lo integran desde diputados del Partido Socialista hasta Ricardo López Murphy, con representantes del gobierno de Córdoba, con Natalia de la Sota, que también es de Córdoba, pero más alejada de la conducción del gobierno provincial. Entonces empiezan esas idas y vueltas donde estos bloques no pueden asegurar también que tengan a todos sus diputados. Lo mismo pasa con Unión por la Patria, porque tiene un grupo de diputados aliados al gobierno que responden a Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca. Son 4 de ellos. Cada tanto aparece la especulación de una posible ruptura, de una posible salida del bloque de estos diputados. No termina ocurriendo. Son diputados igualmente que votaron también el rechazo al DNU 656/24. También son diputados que votaron el rechazo a ese DNU porque ya se sabía que ese DNU se caía. Tampoco tenía demasiado sentido empezar a jugar con esas especulaciones, pero sí recordamos que son diputados que votaron a favor del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Por otro lado, también está el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que no votó la media sanción de diputados, se abstuvo, pero ya aclaró que cuando se confirme el veto van a estar los 5 votos del Frente de Izquierda en contra del veto, van a ir por el rechazo.
Lo mismo ocurre con la coalición cívica, que rechazó este veto, pero igualmente no llegan a esos 2 tercios que se necesitan para avanzarlo. Sí, en el Senado llegan, porque claro, pero fueron muchos más los fueron votos. muchos más, fueron 62 votos en el Senado, se necesitan 48. El PRO defendió el veto, pero son solamente 6 los senadores del PRO. Así que queda un escenario bastante incierto donde la oposición está entusiasmada con la posibilidad de rechazar el veto. Es algo que ocurrió muy pocas veces acá en esta Cámara, pero el oficialismo dentro de todo está tranquilo porque con un puñado de 87 diputados, que es más o menos el bloque que tenía Juntos por el Cambio en la primera etapa del gobierno de Macri, puede frenar esa avanzada de la oposición por rechazar el veto. Bueno, esos son los escenarios que se abren de darse el veto presidencial, que es lo que se anticipa en los próximos días que va a suceder. Ya trascendieron que algunos funcionarios en Casa de Gobierno dijeron que ya está redactado el veto total, que falta solamente... bueno, estas discusiones, ¿no? Sí, la hacer firma números, y la publicación. Hacer los números, que un poco el escenario se va a presentar también con el análisis que se haga esta tarde, 6:30 de la tarde, ¿no? Está prevista la reunión. 18:45. 18:45. Falta exactamente una hora, un poquito menos de una hora, así que todas las miradas van a estar puestas ahí. Acá en la Cámara de Diputados decíamos... Hay una agenda importante. El lunes va a haber comisión, grupo parlamentario de amistad con China. Ya se había constituido, así que ahora es una reunión ya conjunta. Es una reunión, sí, donde van a recibir una delegación de China, para básicamente avanzar en lo que nosotros conocemos como la creación con las autoridades de cada grupo, en este caso ya con una reunión avanzada para hablar de distintos temas. Claro, una agenda compartida porque China es uno de los principales compradores de producción agropecuaria argentina. Estuvimos a esto de entrar al BRICS, finalmente se definió que no con el cambio de gobierno, pero igual hay muchas actividades en conjunto y la agenda económica es una agenda que al gobierno obviamente le interesa y China es uno de los países que en ese sentido con las legislaciones se puede armonizar algún tipo de convenios y tratados internacionales. Martes 3 de septiembre, anoten, hay mucha actividad. 14 horas hay 2 comisiones, Ciencia y Tecnología y el plenario de Legislación Penal, Infancias, Mujer, Familia, Juventudes, Justicia y Presupuesto y Hacienda, del que veníamos hablando, Régimen Penal Juvenil, lo que hablábamos hace un ratito. Sí, y en Ciencia y Tecnología va a continuar el debate sobre inteligencia artificial, algo que se hace cada vez más presente. Con el diputado Goyán, ¿no? Es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Tengo el recuerdo de que sí. La semana pasada estuvo con la comisión. Claro, exactamente. Recordemos que el año pasado era Manes. Era Manes, sí. Donde se habló tanto, ¿se acuerdan del proyecto de Ciencia y Tecnología, el plan para el 2030? Ciencia 2030. Ciencia 2030, exactamente. A las 15 está la Comisión de Discapacidad sobre el debate en relación a la gratuidad de la tarifa eléctrica para electrodependientes. Sí, ahí hay un inconveniente porque es una ley que, recordemos, salió, creo recordar, en la época de Macri. Hubo un gran consenso, trabajó mucho el diputado Castañeto en ese proyecto, que inclusive ha generado una de las iniciativas. Y hay un cierto reclamo por el registro de electrodependientes, donde está un poco complicado, hay una brecha con el tema de las inscripciones y sobre todo que se bajó a un salario vital y móvil el ingreso que tiene que presentar una persona para poder obtener dichos beneficios. Solo quienes tengan un ingreso de un solo salario, digamos, podrían acceder. Antes eran de 3 y bajó a 1. Alberto también hizo una modificación ahí, ahora no recuerdo exactamente, en el gobierno de Alberto Fernández, y ahora se pasó a 1, lo cual, bueno, trae dificulta con los tarifazos, obviamente, garantizar la energía para los electrodependientes. Y se acuerdan que este proyecto lo había traído a la mesa en la previa a las comisiones, pero este es el tercer intento. Sí. Porque en el medio, cuando se estuvo por tratar y estaban programadas las reuniones, hubo sesiones. ¿Se acuerdan que hubo 2 semanas consecutivas de sesión especial el miércoles? Claro, porque hubo la sesión de la oposición y después la convocada por el oficialismo, que no tuvo quórum, que fue toda la discusión por los fondos de las CIDE también, que esa semana con mucha actividad. Va a estar también el exministro de Defensa, Horacio Jaunarena, en la Comisión de Defensa el día martes a las 16 horas y a las 16:30. Acá quería
llegar la comisión, un plenario ahora, esta vez en el anexo C, la sala más grande que tiene la Cámara de Diputados, de peticiones, poderes y reglamentos y de la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque habían articulado en la sesión de esta semana, que fue bastante también intensa en términos de discusión, vinieron los organismos de derechos humanos, fue muy conmovedor el testimonio que dieron sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, la última dictadura militar, respecto a la visita a los genocidas que hicieron a principios del mes de junio 6 diputados de La Libertad Avanza, que devino, Antonio, justamente la discusión interna de La Libertad Avanza y la expulsión del bloque de Lourdes Arrieta. De Lourdes Arrieta, sí, la decisión de correrla a partir de también lo que ella decidió contar, lo que ella decidió ventilar a partir de lo que fue ese episodio del cual ella formó parte, dijo que fue engañada en un momento, después dijo que fueron con distintos avales de las autoridades de la Cámara y bueno, todo terminó en la expulsión de ella del bloque, a la espera también de ver, bueno, qué va a pesar sobre los diputados que hicieron efectivamente esa visita. Claro, lo que se va a resolver ahora es una comisión investigadora, pero que tenga integrantes de ambas comisiones, porque todas las acciones que son los apartamentos de reglamento, los pedidos de cuestiones de privilegios, son circuladas a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la que tiene que definir en última instancia, al verse agraviado cada diputado que hace uso de ese instituto que le permite acá el reglamento, cómo se disipa esa situación, ¿no? En general son cuestiones de privilegio por dichos del presidente, algún diputado, de alguna cuestión que no va más allá. Pero como acá se está pidiendo sanciones, se está pidiendo la expulsión, se está pidiendo la investigación, hay proyectos específicos que presentaron los propios la propia diputada Arrieta, y también hay muchos proyectos de diputados de otros bloques que quieren conocer el trasfondo de toda esta situación, se va a constituir esta comisión investigadora. Así que va a ser, me parece, una comisión donde va a suscitar mucho la atención. La estamos transmitiendo a veces en diferido porque coincide con otra que está un ratito antes y está al aire, digamos, pero sigue el debate en esas comisiones y va a haber un dictamen de lo que se resuelva en esa comisión investigadora que va a terminar en el recinto seguramente con algunas definiciones. Así que está planteada la semana intensa. Panorama completo, Aman. Y la visita de Guillermo Francos. Exacto, eso, claro, el jueves, ¿no? El miércoles. El miércoles a las 11 de la mañana. Así es. 3.300 preguntas. Y se redujo a 2.000, no me acuerdo el número exacto, porque claro, hay repetición en algunas consultas, por eso se enviaron esa cantidad de respuestas en realidad. Sí, vamos a ver, empezamos el programa hablando de eso, vamos a ver cuál es la definición respecto a este tema. Gonza, bueno, gracias por acompañarme en el día de hoy todos los días. Gran placer como siempre, Aman. Que tengas un buen fin de semana. Buen fin de semana. Antonio Ricovene, nos vemos la semana próxima. Será que hasta descanses. la próxima, Aman. Vos también. Tenemos mucha actividad ya planteada acá en el Congreso. Nos vemos en cualquier momento. Quédense en Diputados TV. Chau.